¿Qué harías tú si te dijeran que tu hija va a tener una condición que la va a afectar para toda la vida? ¿Qué harías cuando experimentas que el futuro de tu hija es incierto cuando apenas está viniendo la vida? Quiero contarte que eso fue lo que yo experimenté y con este video lo que busco es inspirar a las personas que estén pasando tal vez por un momento difícil y que se están preguntando qué tienen que hacer. La historia empezó cuando nosotros nos casamos con mi esposa. Nosotros nos casamos en el año 2000. Empezamos a anhelar tener hijos. Pasaban los meses, luego los años 1, 2, 3, 4, 5 años. Y en el año 2007 mi esposa va a quedar embarazada en los primeros meses y pues como todo el anhelo de nuestro corazón era que todo saliera bien, creo que todo papá o mamá anhela que su hijo nazca en las mejores condiciones posibles. El punto es que yo recuerdo que en una de las citas en las cuales teníamos que ir al médico para ser atendidos y para que revisaran a mi esposa, ese día llegamos a la clínica, a mi esposa la analizaron y de repente el doctor que la analizó, el que le estaba pendiente de ella, dijo, señora, tenemos que ya en este momento tomar una decisión porque su bebé está en condiciones muy delicadas. Ya mi esposa había perdido un hijo, había sido muy doloroso, había sido muy difícil y yo recuerdo que íbamos a una cita para regresar y resultamos yendo a una cita para quedarnos una intervención a un parto. ¿Cuánto tenía de meses de estar en concepción nuestra hija? Tenía 26 semanas. 26 semanas, alrededor de unos 5 meses y medio aproximadamente. Eh, y pues a partir de ahí todo dio un giro en nuestra vida. Eh, Se da el proceso del parto, se da el proceso, la intervención. Mi esposa tuvo una serie de dificultades en el proceso del parto, porque además de eso estaba con el tema de preeclampsia. Los que saben de ese tema conocen la situación tan delicada que es un embarazo en esas condiciones. El caso es que al final del proceso, bueno, mi hija va a nacer, mi esposa va a dar a luz, solo que las condiciones en las cuales nació mi hija eran muy difíciles porque cuando fue a ser pesada, ¿cuánto pesaba nuestra hija? Pesó 610 gramos. Normalmente los hijos pesan 1500, 2000 o muchísimo más. Pero mi hija pesó 610 gramos, medía 31 centímetros aproximadamente, muy, muy pequeña y las condiciones fueron muy delicadas. Inmediatamente fue llevada nuestra hija a la sala de cuidados intensivos. Mi esposa, como suele pasar a muchas mamás, no la pudo recibir, no pudo estar con ella porque mi esposa también quedó en condiciones muy, muy delicadas, casi que al borde de la muerte. Yo pues estaba por un lado pensando en mi esposa, pero por otro lado pensando en nuestra hija, en las condiciones en las que había sido su parto, su concepción. Ella fue luego llevada a lo que llama la unidad de cuidados intensivos, a la incubadora, y empezó pues todo el proceso para cuidar a nuestra hija para que no muriera. Yo recuerdo que quien tuvo que estar al frente de ir y estar en la incubadora, de estar todos los días, allí estuvo alrededor de 3 meses aproximadamente en incubadora y fue un proceso muy difícil porque yo recuerdo una de las cosas que me dijo el doctor que me atendió cuando yo fui a estar con mi hija y me dijo, mire, su hija está en una condición muy delicada, es muy pequeña,
El parto fue muy difícil, pero también acaba de tener como una especie de derrame en su cerebro nuestra hija. Eh, Eso implicaba que había tenido falta de oxígeno y entonces él me dijo, creo que para ubicarme la gravedad, me dijo, su hija puede quedar ciega, su hija puede tener problemas de movilidad, no sabemos lo que pasó en su cerebro, cómo haya afectado su proceso interno, así que tenemos que esperar a ver qué pasa. El caso es que el doctor fue muy claro y casi que no me dio muchas expectativas. Yo daba gracias a Dios porque no le tocó eso a mi esposo escucharlo, porque me tocó a mí. Y no quiere decir que yo necesariamente fuera más fuerte, pero creo que para mi esposo hubiese sido mucho más difícil. Nos comunicábamos telefónicamente porque ella no la dejaban ir a ver a la niña en la sala de cuidados intensivos porque estaba muy delicada y que podía pues, ponerse a agravarse mucho más al ver a nuestra hija así. Entonces yo todos los días, a partir de ese proceso, tenía que ir todos los días a visitar a mi hija y hacer el famoso ejercicio que lo llaman papá canguro. Y el papá canguro, pues los que conocen también, eso tiene que ver con que nuestra hija tenía que sentir la cercanía humana de sus padres. Y entonces yo iba todos los días a unos horarios determinados, la sacaban a ella de la incubadora y yo la tenía que poner cerca de mi pecho y yo la cargaba aquí muy cerca eh, y ella sencillamente sentía allí que estaba con su papá. Yo recuerdo que cabía literalmente aquí en las manos muy pequeña, en una condición muy delicada, y yo lo que hacía era cantarle alguna canción, decirle que la amaba mucho, que luchara. Cuando hablaba con mi esposa, pues yo le podía contar la gravedad exactamente de la circunstancia, decía que ella estaba mejorando, pero era un proceso muy delicado durante esos 3 meses. Creo que fueron tal vez uno de los 3 meses más difíciles de mi vida. Más difíciles porque tener a mi esposa en una condición de recuperación postparto muy delicada y tener a mi hija en la unidad de cuidados intensivos habiendo nacido a destiempo, no en el tiempo correcto, habiendo tenido un derrame con un cuadro muy delicado. La pregunta que yo me hacía, siendo alguien que tiene unas convicciones espirituales, que cree en Dios, yo decía, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué nos tocó esto a nosotros? Y es tal vez la pregunta que tú te puedes estar haciendo si estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás haciendo también la misma pregunta. Y tal vez la pregunta que te estás haciendo es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Yo me hice muchísimas veces esa pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué este caso? ¿Cuál sería el futuro de nuestra hija? Pero yo recuerdo que en una de las tantas idas a visitar a nuestra hija en la UCI, yo hice una oración y la oración que hice mientras le cantaba a mi hija era, le dije a Dios, Dios mío, yo voy a disfrutar de nuestra hija. Si tú decides llevártela, yo agradeceré los días que me permitiste estar con ella. Si tú decides dejarla con vida, permíteme sacarla adelante y que le vaya bien y ayúdanos. Fue una oración, creo que muy del corazón. No fui a pelear con Dios, no fui a decirle, Señor, la tienes que dejar con vida. Simplemente le dije, Dios mío, la decisión que tú tomes. Amo a mi hija, quiero a mi hija y la voy a disfrutar. Si son 15 días, si son 20 días, si son un mes, la voy a disfrutar. Si tú decides otra cosa, también te voy a dar gracias. Y creo que eso hizo algo especial en mi corazón porque me permitió tener paz de entender que fuera lo que fuera, sucediera lo que sucediera, eh,
la soberanía de Dios estaba allí en esa circunstancia. Era muy difícil porque todos los días que yo iba, habían una serie de niños en unidad de cuidados intensivos y cada día yo iba y decía, ¿y el niño que está allá? Y decían, ese niño ya murió. Y la niña de ayer, no, ayer murió. Eh, y entonces la pregunta era, ¿cuándo será el día que yo llegue y me digan eso? Me digan su hija ha fallecido. Fue uno de los momentos muy difíciles. Todavía cuando lo pienso, ver a muchos padres recibir la noticia de que su hija o su hijo en cuidados intensivos había muerto. Fue muy doloroso, fue muy difícil y por más que tú seas una persona de fe y de confianza en Dios, eso te quebranta, te afecta de una manera que tú no te puedes imaginar. Ahora el punto es, no solamente era ella, era mi lucha, nuestra lucha, la lucha de la fe, la lucha del dolor, la lucha de la impotencia, porque tú te sientes impotente, porque tú tienes que confiar en lo que están haciendo los médicos, tienes que aprender a descansar. El impacto es muy difícil y muchas veces tú no tienes alguien que te dé una palabra de aliento y si lo hacen no saben qué decirte. Creo que hay episodios de la vida donde uno tiene que caminarlo solo y en esa etapa, eh, como nunca aprendimos junto con mi esposa a que teníamos que aprender a confiar en Dios. Tiempo después de los 3 meses, nuestra hija va a salir de, de la unidad de cuidados intensivos y va a empezar a hacer todo un proceso de mejoramiento. ¿Por qué? Porque al no estar el tiempo que debía de estar en el vientre de mi esposa, pues hubo una serie de cosas que ella no interiorizó y que había que ayudarle en su proceso, había que ayudarle en su desarrollo, había que desarrollar una serie de terapias, terapias físicas, terapia motriz, terapia auditiva, terapia de deglución de comida. eh, y eran unas terapias muy fuertes. Fue creciendo y cuando fue creciendo, pues esas terapias aumentaban, casi que nuestra hija estaba en terapia todo el día, a veces toda una mañana, a veces toda una tarde. Nos turnábamos los dos para ir, o uno de los dos, y además de eso, esas terapias, muchas de ellas, la gran mayoría tenían un costo y un costo bastante elevado, que implicó que asumiéramos un endeudamiento muy alto para sacar adelante a nuestra hija, muy, muy, muy alto. Eh, y todo con el propósito de que ella pudiera vivir, que ella pudiera salir adelante. Luego fue llevada a diferentes médicos. Y yo recuerdo que uno de los médicos experto en neurología y todas esas cosas de los niños, luego nos dio un diagnóstico, porque luego empezamos a ver que ella fue creciendo, fue dando sus primeros avances, pero la nena se quedaba, la dejábamos en un sitio y ella se quedaba quieta. Si la dejábamos mirando de pronto hacia la pared, ella se quedaba así, ¿cierto? Inicialmente decíamos nosotros, qué niña tan juiciosa, pero no era que fuera necesariamente eso, era que estaba teniendo problemas de lo que había experimentado por la falta de oxígeno al nacer. Eh, si escuchaba algún ruido, empezaba a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y cuando la llevamos a esta persona, este neurólogo experto en los niños, nos dijo, yo les quiero decir algo, su hija está en el espectro del trastorno pervasivo del desarrollo, una palabra bien larga, y en esencia lo que ella estaba era experimentando toda la cercanía del espectro autista. Eh, Otro golpe más duro para nosotros, porque no esperábamos eso.
porque fue muy, muy difícil, y porque le dicen a uno, y fue lo que me dijo: no, esto, no hay sanidad para eso, no hay medicina para este espectro. eh, Va a tener esos problemas de socialización, va a tener todas estas dificultades, se van a ir agravando. Seguíamos en terapia diariamente, seguíamos en terapia, varias terapias en el día durante al mismo tiempo. Ella demoró muchísimo para caminar, por ejemplo, eh, y ahora pues se sumaba el que estaba en la cercanía del espectro autista. Eh, ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo orar? ¿Cómo pedirle a Dios? ¿Cómo se fortalece a uno? Es la pregunta que surge cuando uno enfrenta este tipo de cosas. Y definitivamente no teníamos otra opción que mm, creer en lo que tanto habíamos eh, creído por mucho tiempo, creer que Dios tenía la última palabra. Era respetable el diagnóstico médico, que era respetable lo que nos habían dicho, que era verdad, pero que Dios podía hacer algo. Y entonces, a la par de llevarla a todo su proceso médico, a todo su proceso de cuidado, eh, empezamos todos los días a pedirle a Dios por ella. Todos los días, generalmente mi esposa o yo entrábamos a su habitación, eh, y orábamos por ella, orábamos por su desarrollo muy específico, por su motricidad, orábamos y le pedíamos a Dios por su desarrollo neurológico, orábamos de manera muy, o escuchábamos los que los médicos nos decían y orábamos específicamente por eso. Por muchísimo tiempo lo estuvimos haciendo, alrededor de 5, casi a 6 años, que duró también la terapia, alrededor de 5, 6 años. La terapia, así mismo estuvimos orando. Uno de los tiempos más largos, más difíciles. No sabríamos si saldríamos o no. Si Hannah, Daniela se llama nuestra hija, saldría de este espectro del autismo, de la cercanía de lo que eso significaba. Lo que puedo decirles para ir cerrando esta historia es que el tiempo empezó a pasar, llegaron los 7 años, los 8 años, y empezamos a ver que muchas de las cosas con las cuales ella venía empezaron a quedar atrás. Nos dijeron, no, métanla a un colegio normal, a un sitio normal, aunque ella tiene estas cosas, métanla a eso. Y uno tiene entonces temor de que a su hijo le hagan bullying o le hagan ciertas cosas, pero ella lo superó. Eh, y fue mejorando, y Dios fue obrando de una manera sobrenatural. El médico que la atendió, el neurólogo, dijo, algo aquí ha venido pasando, sigan estando muy pendientes de ella. Y los cambios empezaron a verse, empezaron a confirmarse. Eh, y hoy lo que les quiero decir es que mi hija ha eh, salido, yo creería que en un más de un 95%, casi 100% diríamos, ha podido estudiar su primaria, ha podido estudiar el bachillerato, y justo hace poco terminó su primer semestre en la universidad. Estamos muy agradecidos con Dios, estamos muy agradecidos de este proceso, un proceso que fue muy difícil, y entonces el punto es, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí yo con todo este proceso? ¿Y qué te quiero decir a ti si estás pasando por un momento difícil, por un momento donde no le ves salida a las circunstancias? Lo que te quiero decir de parte de Dios es que tienes que aprender como aprendimos nosotros a entender que al final la última palabra la tiene Dios. No pelear con las circunstancias, aprende a descansar, aprende a entender que Dios siempre tendrá algo mejor para todos y cada uno de nosotros. Yo entendimos junto con mi esposa que la vida y la muerte estaban en las manos de Dios. La vida, la salud están en las manos de Dios. Agradecemos el milagro que Dios hizo en nuestra hija,
Eh, Tal vez no todos los procesos terminan como terminan de nosotros, pero lo que te quiero decir es que hay un Dios que hace maravillas, que hace milagros. Y lo que te quiero decir es que no te derrumbes por esa circunstancia que estás pasando. Yo eh, pasé por ese momento, hemos pasado por ese momento muy duro, muy difícil, pero Dios metió su mano y pudimos aprender. Esto nos ha enseñado a fortalecernos más en Dios, a tener esperanza, a tener propósito. Y parte del propósito de este canal, de Un Nuevo Tú, es inspirar a personas que estén pasando por momentos difíciles, que necesitan crecer en su fe, porque yo te quiero decir que, insisto, eh, la última palabra la tiene Dios. Esa es la reflexión que te quiero dejar hoy en esta historia, que lo que busco es que creas que con Dios, pues al final todo puede ser posible. Mi invitación entonces es a que le creas a Dios, a que te animes, a que sigas adelante, a que no todo está perdido y a que recibas lo que suceda como venga, entendiendo que en todo hay un propósito. Les hablo a los que están pasando por un momento de enfermedad o tienen un ser querido enfermo, les hablo por aquellos que están pasando por una situación de familia, una crisis matrimonial, una pérdida con su hijo, un hijo en las drogas o en la adicción. Les hablo a aquellos que dicen, no tengo, no sé qué hacer. Yo también me sentí en ese mismo punto y lo único que supe hacer es que tenía que confiar en alguien que estaba por encima de mí. Ese alguien por encima de mí es Dios. Si te quedaste hasta aquí, si te gustó este video, si crees que este video le puede servir a alguien, me encantaría que lo compartas, que te suscribas para que me apoyes a seguir subiendo este tipo de videos que inspiran, que nos llenan de fe y de esperanza.